Que tenemos semana a semana de poder reunirnos, de poder congregarnos para poder estudiar también, hermanos, la palabra de Dios. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 6. Ha terminado nuestro mes misionero y retomamos las actividades cotidianas que tenemos en nuestra iglesia. Este año hemos venido estudiando una serie de sermones con base en el libro de Proverbios que se llama Consejos para la Vida Diaria. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartir un tema que le puse como título, Imita a los animales. Imita a los animales. A manera de broma o chusca, quisiera preguntarles si algún día te han dicho que eres un animal, ¿verdad? A lo mejor te has comportado torpemente y dicen, hasta pareces un animal, ¿verdad? Algunos a lo mejor nos dijeron, pareces burro, a lo mejor de repente nuestros papás cuando éramos niños. Hoy en día creo que ya no se da mucho eso, afortunadamente, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando era pequeño era una frase tristemente común, incluso en la escuela, yo me acuerdo, ¿no? A veces, por otro lado, tal vez actuamos con cierta torpeza y nos dicen, oye, hasta pareces un animalito, ¿verdad? O incluso hay quien nos ha dicho, a veces ni siquiera los animales son como tú, tal vez nos han dicho alguno de nosotros. Y pensando en esto, hermanos, y estudiando el libro de Proverbios, me doy cuenta que Dios en su palabra usa a los animales como un buen ejemplo. Fíjense qué interesante. En la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, Dios usa a los animales para darnos enseñanzas, para indicarnos que hay cosas en la vida de los animales que valdría la pena que cada uno de nosotros, hermanos, como personas, nos dispusiéramos a imitar. Debo de decirles que cada uno de los ejemplos que vamos a ver nosotros el día de hoy podrían estudiarse como un tema individual. Es decir, podríamos estudiar un sermón con cada uno de los ejemplos que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Sin embargo, yo quiero ser muy genérico. ¿Podemos los seres humanos imitar a los animales? Claro que sí, por supuesto que sí. Hay muchas cosas buenas en los animales, hermanos, que nosotros podemos imitar. Y me llama la atención por qué Dios querría inspirar a través de su Espíritu Santo, hermanos, al autor de estos proverbios que vamos a estudiar el día de hoy, para usar a los animales para que nosotros pudiéramos imitarlos. Y llego a la conclusión, hermanos, de que cada uno de los ejemplos que vamos a ver el día de hoy son precisamente eso, el ejemplo de que no necesitamos tener muchos recursos, muchas fuerzas y muchas veces ni siquiera capacidades extraordinarias para ser personas con las características que nosotros vamos a ver el día de hoy. Incluso me atrevería a decir, hermanos, con base en la palabra de Dios, que una persona sabia debería de tener las cualidades que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, voy a pedirles que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 5. Una de las primeras cosas que nosotros, hermanos, podemos imitar de los animales es esta, a huir del peligro. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 5, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos, es decir, del que está tendiendo una red. Esto es muy interesante, hermanos. Los animales no son seres inteligentes como los seres humanos. Los animales tienen instinto. Fueron capacitados por Dios, esto es muy importante. Los animales fueron capacitados por Dios con el propósito de lograr su supervivencia, con el propósito de reproducirse, con el propósito de cumplir un propósito, hermanos, en la creación. Y ese instinto que Dios les dio, ¿verdad? Les da la capacidad para lograr esto que yo acabo de mencionar. Una gacela, uno de los animales más veloces que hay, hermanos, o un ave, tiene la capacidad de percibir cuando está a punto de ser atrapada por el cazador.
Su instinto le hace percibir el peligro, le hace darse cuenta que hay alguien que está a la caza para quitarle su vida. Un ave, hermanos, cuando tú te acercas, si tú ves por allí alguna ave, la voy a atrapar, a pesar de que es muchas veces un animal muy pequeñito, no se queda esperándote. De inmediato emprende el vuelo. Si tú te pones a preparar algo, dice, lo voy a atrapar en esta red, lo voy a atrapar en esta jaula, percibe, su instinto le avisa y entonces huye del peligro. Hermanos, insisto, a pesar de no tener inteligencia como los seres humanos, ese instinto que Dios les dio les hace muchas veces poder salvarse de la trampa, hermanos, y del peligro. Los seres humanos no tenemos instinto, tenemos inteligencia. Pero lamentablemente muchas veces la inteligencia, hermanos, no la usamos para huir del peligro. Es más, muchas veces los seres humanos, conscientes del peligro que implican algunas situaciones, circunstancias que están frente a nosotros, en lugar de huir de ellas, corremos hacia ellas. A veces nos damos cuenta que esos amigos en el trabajo, en la escuela, en la calle, nos van a guiar o nos van a invitar o están involucrados en cosas malas. ¿Y qué hacemos? En lugar de correr, en lugar de escapar como el ave, en lugar de escaparnos como la gacela, ¿qué hacemos? Vamos con ellos. Normalmente la policía, ¿a quién agarra cuando se trata de este tipo de jóvenes que están haciendo maldades? ¿A los más diestros? ¿A los más involucrados? ¿A los líderes? No, a los menos perspicaces. Y si me permiten decirlo, creo que no es una palabra ofensiva, incluso me la voy a aplicar a mí, a los que somos más tontos. Y muchas veces decimos, es que yo no sabía, no pensé que fuera peligroso estar con ellos, no creí que involucrarme con esas personas me iba a traer una consecuencia. Oye, ¿de verdad tu inteligencia como ser humano no te alcanzó para darte cuenta que tenías que huir de los malos amigos? Nuestra inteligencia, hermanos, no nos alcanza para darnos cuenta que tenemos que huir de la rebeldía. Nuestra inteligencia no nos alcanza para darnos cuenta que tenemos que huir de los vicios. Nuestra inteligencia no nos alcanza para darnos cuenta que tenemos que huir del pecado. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ¿qué hacemos? No actuamos como esos animalitos que al percibir con su instinto salen huyendo. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos hacia el peligro. La palabra de Dios, por eso, continuamente, y si no continuamente, por lo menos en más de una ocasión, nos dice precisamente eso: huye del peligro. Vamos a comprobarlo en un par de ocasiones en las que Pablo, al escribir a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: podemos aprender algo de los animales, mucho, hermanos. En primer lugar, a huir del peligro. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 10 y 11, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sin violar la doctrina, creo que Pablo podría decir, cuando dice, huye de estas cosas, podemos decir de los malos amigos, de la rebeldía, de los vicios, del pecado, huye, porque eso te va a apartar ¿de qué? De la fe. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Un gran número de personas, hermanos, y no olvidemos que Proverbios básicamente está dedicado a los adolescentes y a los jóvenes, pero los adultos también podemos y debemos de aprender eso. Nos damos cuenta que un elevado número de personas cuando llega a la adolescencia o a la juventud, precisamente, hermanos, como Pablo le dice a Timoteo, se extraviaron de la fe porque no huyeron como las aves, porque no huyeron, hermanos, como las gacelas del peligro. Se dejaron atrapar. Pensaron que no habría ningún problema, que no pasaría nada.
Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles, es decir, de todo aquello que te atraiga. La pasión no es mala, la pasión es buena cuando está dirigida a lo bueno, pero cuando está dirigida a lo malo, dice, y ese es el contexto en el que Pablo escribe, dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que la próxima vez, hermano, hermana, que tú y yo miremos algo en lo cual queramos involucrarnos, sea un negocio, sea una amistad, sea un viaje, sea una estancia por una sola vez. Hay mucha gente, hermanos, que ha echado a perder su vida por una sola vez, que estuvo en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, consumiendo lo incorrecto. Valoremos, a ver, esto en lo que me voy a involucrar, esto en lo que voy a participar, esto que voy a decir, ¿me va a traer una consecuencia buena o una consecuencia mala? Porque la inteligencia que Dios nos dio nos alcanza para eso. Incluso si me lo permiten, hermanos, si tú tienes dudas, hoy puedes investigar. Hay tanta información a la mano que podemos investigar. Esto es bueno, esto es malo, esto que trae como consecuencias. Hoy las nuevas generaciones ya no tienen excusa de decir, yo no sabía, porque hay mucha fuente de información para saber las consecuencias de las cosas. Entonces, imitemos a los animales. ¿Cómo? Aprendiendo a huir ¿de qué? Del peligro. 2, algo que podemos aprender también de los animales es a ser diligentes y previsivos. Vamos a Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 9 y capítulo 30, versículos 24 y 25. Sé diligente y previsivo. Y en este caso vamos a hablar de las hormigas. Ustedes busquen en Google, hermanos, previsivo, diligente, y les aseguro que les van a salir unas hormigas. Van a salir muchas cosas, pero las hormigas van a estar allí. Proverbios 6, 6 al 9. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, es decir, alguien que les mande, que les ordene, que les diga lo que tienen que hacer, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Capítulo 30, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. ¿Cómo es una persona diligente, hermanos, y previsiva? Es aquella persona que tiene una actitud favorable hacia el trabajo, hacia el cumplimiento de sus obligaciones, que busca hacer las cosas con prontitud, haciendo uso de su inteligencia, con la economía de recursos y un alto grado de eficiencia. Es la cualidad de una persona que le inclina a adelantarse a una circunstancia que puede ocurrir y enfrentar las consecuencias que de ella se deriven. Es decir, es interesante, dice, no tienen un capitán. Habemos personas, hermanos, que no planeamos, que no prevemos, que no somos diligentes. Si alguien nos está diciendo, ¿ya terminaste? ¿Ya te apuraste? ¿Cuánto te falta? ¿Ya mero? Ah, sí, ya mero. ¿A qué hora? Ah, ya, ahorita, en un momento. Y si no hay alguien que está allí, dale y dale y dale y dale. Entonces, nada más, no terminamos. No, una persona diligente y previsiva usa todas sus capacidades, todas sus cualidades, toda su inteligencia y no necesita que lo estén correteando, lo hace, pero también prevé. Esto me puede colocar en alguna situación difícil, me puede faltar, me puede sobrar. Y está planeando. Una persona previsiva lo hace para su futuro. Por ejemplo, hermanos, pensemos en lo siguiente. Permítanme darles primero que nada algunos datos. Las hormigas son insectos con algunas capacidades únicas. Destaca sobre todo su legendaria capacidad de comunicación que permite que sus colonias funcionen como superorganismos. Escuchen este dato, hermanos.
Según información, una investigación, hermanos, de National Geographic, que pues es una pues institución, ¿verdad? Un organismo respetado en el mundo, dice que hay unos 20,000 billones, no millones, billones de hormigas en el mundo. O lo que es lo mismo, aproximadamente 2.5 millones de hormigas por cada ser humano. Se estima que en el mundo hay 2.5 millones de hormigas por cada ser humano. Aunque se conocen más de 12,000 especies de hormigas, algunos expertos creen que podría haber hasta 20,000 hormigas distintas, diferentes en casi todo el mundo, excepto en la Antártida, en Islandia, en Groenlandia y algunas pequeñas islas remotas. Entonces yo quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué si son tantas no se mueren de hambre? Porque son trabajadoras, diligentes y previsivas. Porque aún el duro invierno no acaba con ellas, hermanos. Porque son diligentes y previsivas. Porque son capaces de prever con tiempo. No dicen, ya viene el invierno y su instinto les hace saber, falta todavía, ya somos muchas, pues podemos salir por cientos de miles, una colonia de hormigas tiene cientos de miles, o de hecho podrían ser millones tal vez, ¿verdad? Y dice, pues salimos entre todos y entre todas y traemos hojas, traemos todo lo que podemos traer y podemos tener suficiente. No. Planean con tiempo. A ver, hermanos, ¿por qué algunos seres humanos la pasamos mal en la vida? ¿Por qué no somos diligentes y previsivos? Algunos ejemplos. No ahorramos y cuando llega una emergencia, no tenemos dinero. Tenemos dinero y se nos queda. ¿Ahora qué compro? ¿Ahora qué me gasto? ¿Ahora qué hago? Hermanos, el dinero no es nada más para gastar. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Para que el día de mañana que llegue una emergencia, yo tengo por allí, como decimos en México, un colchoncito donde poder tomar una cantidad de dinero. No ahorramos y cuando llega una emergencia, no tenemos dinero. Hermanos, ¿saben ustedes la cantidad de personas que hay en el mundo hoy sufriendo porque están extremadamente endeudadas? Que le deben a todo mundo. Hermanos, no estudiamos y reprobamos los exámenes porque queremos estudiar toda la noche anterior al examen. Pues no, el cerebro no capta todo eso en una noche. No entregamos las tareas porque queremos hacerlas a última hora. No llegamos temprano al trabajo, ¿por qué? Pues porque no nos levantamos a tiempo. No tenemos aumentos en los trabajos, porque si el jefe no está, como no está el capitán, pues no somos diligentes ni previsivos. Algunas veces tal vez no tenemos un patrimonio o está limitado porque no trabajamos, no administramos, no prevemos para el futuro. Hay personas, hermanos, que van a tener bebés y un día antes, cuando ya van corriendo al hospital, no tenemos, pero sí, nada. Hay que comprarnos, aunque sea una ropita por allí, una chambrita, y andan corriendo la gente. ¿Por qué? Porque no somos ni diligentes ni previsivos. Hermanos, imitemos a las hormigas. A pesar de ser millones, no se mueren porque son trabajadoras. 3. La tercera cosa que debemos de aprender de los animales es a construir un hogar seguro. Vamos por favor a Proverbios capítulo 30, versículo 26. Hemos hablado de la gacela, hemos hablado de las aves, hemos hablado de las hormigas. Ahora hablemos, hermanos, de los conejos. Proverbios capítulo 30, versículo 26. La palabra de Dios dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Esa frase, nada esforzado, puede traducirse también como un animal indefenso, como un animal que puede ser una presa fácil. ¿Alguien aquí ha tenido un conejo? Los conejos son animales muy bonitos.
Y aunque corren muy rápido, son muy dóciles, son muy dóciles. En realidad se pueden atrapar muy fácilmente. Pero a pesar de su docilidad, de que no son fuertes, de que no son poderosos, su instinto les hace construir su casa, hermanos, entre las piedras, en la roca. Buscan lugares recónditos entre las rocas con el propósito de construir allí su hogar, sobre todo cuando van a tener crías. Porque su instinto les hace ver que entre las rocas es difícil que un animal pueda rascar y pueda derribar. Si nos damos cuenta, tiene la capacidad de entender que si quiere que su familia esté bien, tiene que construir, vamos a llamarle así, o encontrar un hogar seguro para que su familia esté segura. Su instinto le hace esforzarse lo necesario para entonces encontrar entre las rocas un lugar donde pueda llevar a su familia. Qué interesante. Los seres humanos deberíamos de hacer lo mismo. Construir hogares seguros. El instinto del conejo le hace darse cuenta que no tiene fortaleza para defenderse de otros depredadores quizás, como otras presas podrían hacerlo. Por eso va a buscar un lugar seguro. El ser humano debería de entender que hay peligros contra los cuales no tiene la fuerza para defender su casa, su hogar, y debería también de buscar un lugar como la roca para construir su hogar. Vamos por favor a Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. El conejo entre las rocas tiene a su familia protegida porque está consciente del peligro, porque sabe que no tiene la fuerza, pero las rocas le dan seguridad y confianza. Nosotros los seres humanos, o por lo menos los cristianos, deberíamos de ser personas que edificamos lugares seguros para nuestra familia. Ver que a pesar de los recursos o las capacidades que tenemos, hay peligros contra los cuales no podemos defender a nuestra familia. Pero si buscamos una roca segura, ¿verdad? Allí vamos a estar bien. Y vino a mi mente cuando estaba haciendo esta clase, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando nuestro Señor Jesús, y las hace, le compararé a un prudente que edificó su casa, a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué, hermanos? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, es decir, vino el peligro y golpearon ¿contra qué? Contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? No cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. En los hogares, en el 100% de hogares, hermanos, tarde o temprano van a venir los peligros. Y si está fundada sobre la roca que es Cristo, ese hogar no se va a caer. La cuarta cosa que podemos aprender de los animales es ser disciplinados. Vamos al capítulo 30, versículo 27, y vamos a hablar de las langostas. Seamos entonces, hermanos, imitemos a los animales. Seamos como las gacelas o como las aves que huyen del peligro, o como las hormigas que son diligentes y previsivas, o como los conejos que construyen hogares seguros, pero también podemos ser como la langosta, disciplinados. Dice el capítulo 30, versículos 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, es decir, formaditas. Las langostas, hermanos, tienen varias características. Son disciplinadas, no va cada quien por su lado. Van formadas en cuadrillas, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente lo que se puede hacer en equipo. Ojo, no trabajan solas, trabajan en equipo, pero son disciplinadas. Hermanos, una plaga de langostas tiene la capacidad de acabar con grandes plantíos, no solamente por la cantidad, sino por el trabajo en equipo, por la manera ordenada en que son capaces de trabajar. Hermanos, ¿cómo es una persona disciplinada? Una persona disciplinada es aquella que tiene buen juicio, sensatez,
que se comporta de manera controlada para lograr sus objetivos. Muchas veces por eso nos quedamos a la mitad, porque no somos disciplinados. En alguna ocasión, en una predicación, yo les decía que una vez platicando con alguien le decía, oye, te felicito porque eres muy inteligente, tienes buenas calificaciones, y que me respondía, no, pastor, honestamente no soy inteligente, soy disciplinada. Eso es distinto. Para alcanzar las metas en esta vida, no tenemos que tener todos los recursos, todas las capacidades, solo ser ordenados, disciplinados, aprender a trabajar en equipo. La disciplina es un hábito que se adquiere con el tiempo y que se basa en el compromiso y autocontrol de cada persona. La disciplina puede tener muchas ventajas: desarrollo personal y profesional. La disciplina es un hábito que ayuda a mantenerse enfocado y a no desviarse de los objetivos. Esto es importante para el desarrollo de proyectos personales y profesionales. Los amigos, los vecinos, la familia, algún hermano incluso te puede, oye, no, mira, pues, ¿qué pasa si lo descuidas tantito? Pues no le eches tantas ganas. No, no, no. Tú eres una persona disciplinada y dices, no, yo tengo una meta, yo me voy a sacar ese diploma, yo me voy a ganar ese aumento, yo voy a poner ese negocio, yo voy a construir esa casa, yo lo voy a hacer, no me vas a desviar. Esa es mi meta, ese es mi propósito, voy a trabajar para ello. Vas a tener ese beneficio, desarrollo profesional. También vas a tener aumentos en la productividad, porque la disciplina ayuda a gestionar mejor el tiempo, ya que evita distracciones, establece prioridades y mantiene un mayor orden. Es decir, nada de que te la llevas con calma, inviertes el tiempo adecuado. Desarrollo de habilidades. La disciplina ayuda a desarrollar habilidades para tomar decisiones, autocontrol y responsabilidad. La disciplina ayuda a crear estructura para la creatividad, resiliencia. La disciplina ayuda a tener mayor control y capacidad de enfrentar la adversidad, a mejorar el comportamiento. La disciplina puede ayudar a disuadir la mala conducta e incluso enseñar a los niños a ser responsables. La disciplina, hermanos, es una lección personal, que trae orden y organización a nuestra vida. Y para terminar, algo, 5, que debemos de aprender, que debemos de imitar de los animales. ¿Saben qué es, hermanos? Pensar en grande. A ver, Germán, ¿cómo pensar en grande? Sí, vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 28. El consejo para la vida diaria, hermanos, que estamos estudiando el día de hoy se llama imita a los animales. Proverbios 30, 28, la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. ¿Por qué una araña puede estar en palacios del rey? Porque es un animal intrépido, pero sobre todo útil. Las arañas son muy buenas para controlar, hermanos, plagas de insectos. Por eso no siempre es bueno acabar con las arañas que hay en nuestros hogares, hermanos, porque nos protegen contra ciertos bichos, contra ciertos insectos que nosotros no podemos acabar, pero que ellas atrapan bien. Por eso están en la casa de un rey, por su utilidad. ¿Cómo puedo aplicar esto de pensar en grande? Tú y yo desarrollemos, hermanos, desarrollemos la capacidad de huir del peligro, de ser diligentes y previsivos, de construir hogares seguros, de ser disciplinados, y un día podemos estar en las mejores posiciones, porque somos útiles. Útiles. Miren lo que dice Proverbios 22, 29, y con eso termino. El sabio es una persona que posee, hermanos, todas las cualidades de los animales que acabamos de mencionar. El sabio es una persona que posee todas las capacidades de los animales que acabamos de mencionar. Y Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Dónde va a estar según Proverbios, hermanos? 22, 29. ¿Delante de qué? De los reyes. Porque si tú trabajas en una fábrica, en una empresa, y eres diligente,
eres disciplinado, tienes un hogar estable, eres previsivo, eres una persona que sabe huir del peligro, que sabe alcanzar, eres una persona que sabe alcanzar las metas, eres una persona que sabe alcanzar en los proyectos, alcanzar sus proyectos. ¿Sabes a quién va a ver tu jefe cuando necesiten a alguien? A ti. A ti. Hermanos, en este mundo, las personas que alcanzan lugares importantes no son las más inteligentes. Quítate eso de la cabeza, no son las más inteligentes. No son las que tienen puros dieces. No, son las personas que saben huir del peligro, que son diligentes, que son previsivas, que construyen hogares seguros, que son disciplinados, que piensan en grande. Porque hay personas que son muy inteligentes para sacar calificaciones buenas en sus exámenes, pero no para huir del peligro. No son diligentes, no son trabajadoras, no son previsivas, no piensan en grande. No sé si me explico, pero dice la palabra de Dios, el que es solícito, el que es disciplinado delante de los reyes, estará, no estará delante de los de baja condición. Conclusión. Dios quiso enseñarnos a través de estos pequeños animalitos que no necesariamente se necesitan tantos recursos, tantas habilidades, tantas capacidades, sino ciertas características que nos pueden llevar a alcanzar nuestros propósitos si los aplicamos, ¿verdad?, de manera correcta y oportuna. Que Dios los bendiga.